Los lugares físicos deben de ser transformados en lugares espirituales para la comunión con Dios. Uno no puede comunicarse con Dios desde lo natural. Carne no se comunica con espíritu. Entonces, por eso hablábamos antes de Yahvé Dios diciéndole a Moisés: quita el calzado de tus pies, el lugar donde estás es santo. Les decía que allá posiblemente hacía unas horas había boñiga de cabra, de oveja, orines, microbios, polvo, y Yahvé Dios llega y le dice: quita el calzado de sus pies, porque el lugar donde estás es santo. Ya ese lugar estaba transformado y ya no era lugar físico, material. Era otra zona espiritual que se había preparado. Había fuego, de hecho, porque había un fuego que estaba ardiendo en una zarza. Otra cosa que se muta, la zarza no se consumía tampoco. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas, y eso es lo que debemos de elaborar en nuestras vidas para crear accesos con Dios, para protección, para que se abran caminos, para que vengan cosas retenidas, para que se suelte el mundo espiritual, para que se mueva el mundo espiritual. Y le vengo a hablar del Ketoret. Ketoret es la palabra para incienso, el incienso que el sacerdote quemaba delante de Yahvé Dios. No por gusto, no porque sí, hermanos, no por adorno. Dios estableció nada en su orden sacerdotal, en su orden de comunión, de conexión. A lo último, el orden sacerdotal es el orden de conexión del cielo con la tierra. El sacerdote lo que hace es conectar. El sacerdote es un conector. Es lo que mantenía viva la presencia de Dios en el pueblo. Era el que tenía que estar enfrente entre Dios y el pueblo. Y la vía de agrado a Dios, para que siempre hubiera esa comunión, era a través de un olor, a través de un aroma fragante. ¿Cómo decía esta canción que estábamos, Suba? Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos, ¿cómo es? Tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Y entonces ayer yo estaba meditando en eso y se soltó en el cuarto el olor mientras estaba meditando en eso del incienso. Aquí lo hemos olido muchos, o casi todos los que han venido aquí. Y eso no es que nadie prendió un incienso físico. Ya vamos a ver la grandeza de esto, hermanos. Sino que es un incienso espiritual. Vamos a transferirlo de lo que pasaba antes con la quema sacerdotal con el incienso de hoy día, y lo que ocasiona en el mundo espiritual y lo vital que es. De manera que si no hay incienso no hay oración, no hay cántico, no hay ruptura. No puede elevarse nuestra oración. Salmo 141:2. Suba mi oración como el incienso, oh Dios, ante tu panima, ante tu rostro, ante tus narices. Hoy perfumamos tu trono. Están activados, Recibe alabanza. Si ustedes supieran lo que están haciendo, hermano, lo que está pasando aquí, lo que desde hace minutos lo que está sucediendo aquí. Espero que Dios me dé la gracia para explicárselo. No era en vano, hermanos. Tenía que haber una vía sacerdotal. Todos los días, a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde. Sacrificio en el altar, sangre de animales. Pasa por el lavacro, se limpia. Tienen que ir a ver cómo están las velitas. Las velitas no, las lámparas, porque eran de combustión de aceite. Los panes y incienso. 6 de la mañana, incienso, 6 de la tarde. Continuamente un sacerdote tenía que estar presentando incienso al amanecer, al anochecer. Vaya anotando puntos que he dicho muchas veces aquí, hermano, pero otra cosa es que usted escuche y haga. Ya hay un patrón. Hemos hablado de Torah. Cada vez vamos a ir expresando más y van a entender, cuando hablamos Torah no es ni siquiera que usted se aprenda a memoria las leyes.
Torah son las cosas que están ahí, que ni siquiera están por ley, que es una instrucción que usted debe de tomar como códigos que se dejan para el que entiende. 6 de la mañana, 6 de la tarde incienso. ¿Qué tiene que hacer usted? Ya hay un patrón, el único patrón, hermanos, de sistema de adoración que Dios dejó sobre la tierra es el patrón del tabernáculo. Usted tiene que estudiar. Usted tiene que entender por qué el sacerdote le decían que se vistiera de esa forma. ¿Por qué ponerse algo aquí? ¿Por qué solo podía ir a quemar incienso vestido como Dios le dijo que se vistiera? De otra forma, no era agradable para Dios. En cada prenda física había un concepto espiritual. Había un algo más allá atrás. Cuando estaba quemando el incienso, eran las oraciones de todo un pueblo. Era el olor que subía al trono. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios ha elegido aromas para aplacar la ira? Aromas para escuchar la oración de alguien. Aromas para responder. Vuelvo a decir, aquí usted lo ha olido, pero ha olido el incienso real. Antes, el sacerdote tenía que traer su incienso, compuesto por 4 en la Mishnah, en la costumbre, en la tradición, en la Kabbalah, se dicen que 11 ingredientes, o 15 inclusive. Habían 4 ingredientes. Aquí está estacte, caña aromática, sálvano aromático, incienso puro. Tenía que hacer ese incienso, que eran como resinas, como algo durito, digamos, un compuesto, para entrar y quemarlo ahí, para que subiera ante Dios. Dios recibía ese incienso, hermanos. Era algo real que pasaba, mañana y tarde. Y una vez al año, el sacerdote entraba al Santo de los Santos, al lugar santísimo. Una vez al año se abría la cortina. Una vez al año entraba donde estaba, ¿qué? El arca con las 2 tablas con los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y el maná que Dios dio en el desierto. Una vez al año el sacerdote podía entrar a ese recinto, al propiciatorio, que es el trono de Dios en la tierra. Era en ese momento el lugar de comunión. Preséntate ante mí, Moisés, ahí, yo voy a hablar contigo ahí, desde el propiciatorio. Ese es mi lugar de reunión ahí contigo. El centro de la tierra estaba ahí. Y una vez al año tenía que quemar suficiente incienso, volvemos con eso, ketoret, para que con nube, con incienso, entrara al lugar santísimo. Dios libre entrara si no hubiera incienso con él, bañándolo, oliendo, perfumando él con ese aroma. Todo esto tiene un montón de misterios que no podemos empezar a desglosar. Cada incienso, los aromas, esto y lo otro, el vestido. Habría que hacer un estudio largo. Pero él podía entrar y con la sangre y agua rociaba 7 veces en el Yom Kippur. Y el pueblo estaba esperando a ver si Dios iba a perdonar. Mashiach en una cruz rompió eso, hermano. Se rasgó el velo de arriba abajo, 10 centímetros de grosor. Dicen que imposible de romper, aunque no sé cuántos caballos de cada lado lo tiraran. Las piedras se quebraron. Podemos entrar confiadamente. ¿Y usted cree que usted puede entrar sin incienso hoy día, hermano? El mismo sistema se mantiene. Dios no cambia. Dios no es loco. Dios es el mismo, solo que hay que saber interpretarlo en su época pasada y su época presente. Y bajo este pacto estamos en el incienso del Espíritu, que aún muchas veces lo percibimos y vemos la realidad del Espíritu en medio nuestro. Si es que logramos sacar incienso en el culto, porque lo terrible es que en un culto no hay incienso. Dios me ha puesto la visión, aquí tiene que haber 5 personas, ojalá 35 minutos, lo hemos estado logrando, orando antes del culto, aquí ya volándole. Yo estoy desde el viernes, sábado, consagro totalmente, como si el culto empezara horas de horas. 5, porque es una mano, 5 dedos, y tiene que haber la mano de Dios aquí, 5 personas, cada una es un dedo, y debe de estar sosteniendo, debe de estar con el incienso en la mano, debe de estar ministrando a Dios. No es solo por decirle venga a orar,
Son sistemas que Dios da, líneas que Dios da congresionales. Por eso cuando usted viene a orar, lo que lo hacen es con seriedad, hermanos, con tiempo. Es metiéndose a volar incienso aquí, hermano. Porque usted es el sacerdote que está presentando incienso para los que vienen. Entonces los campos se abren, las vías se abren. Entiéndame aquí esto, hermanos. Entiéndame aquí esto. Ellos, los que hacían eso en el templo, llegó un momento que por su falta y por su no reconocer a su Mesías y muchas cosas, en el año 70 se destruye el templo. Ya no hay lugar santísimo en la tierra. Ya no hay templo donde ministrar. Ya no hay sacerdocio. Ya ni para qué hacer la pócima del incienso. Se cumple en el Mesías. Y Él quitará, en Daniel capítulo 9, la ofrenda, el sacrificio. Cuando Él venga se va a remover eso. Puede ir a buscarlo. 9, se me olvida el versículo 9. Ahí usted lo busca. Este martes lo vamos a hablar en él. En aquel día se dirá: no me adorarán en este monte o aquel. Porque el tiempo viene y la hora es en donde los verdaderos adorarán al Padre. ¿Qué es espíritu y en verdad? Incienso. No toda oración sacó incienso. No toda oración produce incienso. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos para compensar eso? ¿Usted sabía esto, hermanos? Lo que le voy a decir. ¿Usted sabía la oración de la Ketoret? Nunca la he escuchado. La oración de Ketoret. ¿Qué hicieron ellos? No hay templo, no hay pócima. Entonces, elaboraron la oración del Ketoret que hoy día hacen. Pero esa oración de Ketoret es como si fuera una oración mágica, cabalística. ¿Alguien sabe qué es la cábala aquí? Hay parte de la cábala que no es mala porque es una mística que aún Yeshua mismo habló parte de eso. Pero entonces, ¿cómo compensaron eso? Tal vez ahora que yo le dije eso, usted va a ir a buscar. No va a pasar nada, vaya y busque la oración del Ketoret para que usted aprenda y vea lo que usted tiene hoy y vea lo que Dios le dio a usted hoy. Entonces la oración de ellos es un recitar de una oración que es aprendida. Y la oración que ellos hacen es todo el proceso de cómo, mira cómo Dios a Aarón mandó que hicieran los ingredientes, y empiezan a decir: mirra, esto, gracias por darnos el incienso, que esto, todo. Y ellos la recitan en la mañana y en la noche, porque esa oración les asegura guarda, protección, aleja los malos espíritus, trae las finanzas. Estoy diciendo lo que creen. Da la buena suerte, los hijos los bendice. ¿Por qué? Porque están haciendo como lo que el sacerdote hacía, pero digamos, ahora de esa forma, en la mañana y en la noche, oran o rezan la Ketoret. Y le dan poderes místicos con solo usted orar. Y ahí usted ve los testimonios de gente aún no judía: rabino, estoy haciendo la oración en la mañana y en la noche, y ya, viera, yo estaba como una tiniebla y se me empezó a quitar. Las finanzas se me soltaron. Y aquí, hermanos, cuando estamos orando, cuando el incienso sale, es la transfusión de ese incienso antiguo, físico, en espiritual. Esta es la oración real del Ketoret, no una oración aprendida religiosa que usted recita, cabalística, como para que le dé buena suerte. Quiero decirle lo siguiente, hermano. Cuando se genera eso en un lugar, aquí, por ejemplo, porque gracias a Dios, Dios nos ha regalado eso en este ministerio. Es grande, es un privilegio. Hablábamos de preservar aquello, hermanos. Cuando el sacerdote quemaba el incienso, el pueblo sabía que ese incienso salía y protegía al pueblo. Ese olor redimía, ese olor alejaba los malos espíritus. Ese incienso que quemaba abría los cielos, daba comunión. Dios lo dejó para una activación espiritual, no era algo físico nada más. Mucha gente me dice aquí: pastores, que yo llegué ahí y nunca había sentido eso. Casi todos. Yo nunca me había quebrantado delante de Dios, yo nunca había llorado. Yo estoy todo el rato mal, no puedo orar, y llego ahí, yo puedo orar en esa casa.
Ahí los espíritus se fueron. Las finanzas empezaron a cambiar. Hay un ketoret, hay un incienso aquí. Y con solo usted participar de este incienso, hermano, conectar con el incienso de la casa, ese olor de santidad, que los espíritus huelen y se alejan espiritualmente, hermano. Usted se protege con ese incienso. Usted sale oliendo a eso, hermano. Ese es el incienso real. Dios ha regalado ese incienso. Por eso procuramos postrarnos, procuramos a Dios, procuramos su presencia, procuramos que suba nuestra oración, porque ese es tu todo, hermano. Eso que estaba retenido en las finanzas, el ketoret real, el incienso, llega ahí a la empresa y se empiezan a abrir las cosas, hermano, como no se podían abrir. Usted pudo haber llamado al estratega mayor de empresas, de negocios, y usted un día se metió en el ketoret, tuvo reverencia, entró: pastor, algo me está pasando, mi vida está cambiando. Y usted se lo lleva a su casa, y lo que debe de hacer es preservar el incienso con usted, la continuidad de su corazón en oración. Cuando usted ama a Dios, hermano, cuando usted ama su presencia, usted no le tiene que decir ore, lea. Usted se muere por hacerlo. Usted se siente raro cuando lo está haciendo. Usted no puede iniciar un día sin orar porque usted sabe que está chingo, está desnudo. En cualquier momento se va a poner fea la cosa porque no te vestiste. El sacerdote se viste en la mañana, se viste antes de ir a dormir, se viste durante el día. Llámese espiritual y aún físico también, para modelar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces hay una zona de poder en eso. Usted está aquí ahora, estamos bajo esta influencia. Y estamos orando, estamos cantando, vamos a seguir cantando. Y usted está en esta nube. El domingo pasado, antepasado, orando ahí, yo veía donde se entró la nube. Yo estaba allá y veía aquí, donde estaba aquí, la nube posada. Riquísimo, hermano. Delicioso saber que Dios está. Verlo, palparlo. Ministrar viendo esas realidades, sabiendo que todo eso es real. ¿Quién está conmigo aquí, hermano? Entonces usted se mete en esa nube, en ese incienso, y ahí yo le digo: oremos unos minutos, hermano. Aprovecha, hermano. Vamos a cantar, canta cántico nuevo. Aprovecha porque estás allí. Y usted se lleva ese incienso. Y su empresa empieza a permearse de eso, todo lo suyo se cubre. Los espíritus inmundos huelen eso, no soportan el incienso, ellos se van. Ya usted no tiene que hacer tanta fuerza, zapatear y gritar y domar. Usted nada más camina y usted está con ese olor. Es como que usted se hubiera echado ese ray de cucaracha soco. Usted nada más camina, llama, y ya no puede ser traspasado. Es un incienso dado por el Eloha de Israel. ¿Cuántos se lo quieren llevar hoy puesto? Y meterlo en toda su vida. Dios no es aquí, hermano. Si viniste a orar aquí, bueno, algunos están en lucha, están empezando. No importa que usted solo venga a orar aquí. Pero el que sabe, el que conoce y aún más ministra a Dios, le agarró tarde si usted vino aquí a levantar incienso. Usted ya tiene que venir desde el camino oliendo incienso, dejar una estela ahí. Y cuando usted sube esa grada, va dejando una estela ahí. Y usted no viene pensando en usted, viene pensando en los hermanos que se van a bendecir por la estela que usted trae. Y usted se vuelve un servidor de Dios continuo donde quiera que usted vaya. Algo se va a plasmar de Dios. Imposible que quede igual, porque ya lo trae puesto. Hay que preservar eso, hermanos. No es una religión, no es un sistema de normas. Es una preservancia de esencias, como decía Álvaro, de colores, de sonidos, de olores. Ciudad Sion se compone de eso, como el sombrero que llevas puesto, de cosas que Dios pide, de algo que Dios te pone, de colores, de asuntos espirituales. Por eso me puse un mantito, que ya Dios le quería hoy que yo tuviera esto aquí. Dios sabe por qué. No es que vamos a hacer payasos, hermano, no es que vamos a exagerar. Es que ustedes saben que yo no voy con eso. Pero hay cosas que sí son.
Entonces, el lugar tiene que, como Moisés, de piso de madera, paredes, techo, carros, tiene que transformarse y tiene que irse alineando. Es como que es un lugar físico y usted entra y empieza a fabricar el lugar espiritualmente y empieza a crear vías y caminos espirituales por donde la palabra va a ir, por donde las oraciones van a subir. Usted empieza a romper en los cielos y acomoda el lugar espiritual para que todo tenga efecto espiritual. Usted llama al cielo, llama al trono y quiere conectarlo, quiere estar en sintonía. Eso es lo que hay que preservar. Eso es lo que tiene que usted venir aquí a alcanzar. Eso es lo que tenemos que provocar. Se nos dio algo grande, hablando de incienso. No lo tiene ningún animal, no lo tiene ninguna otra criatura. Lo tenemos nosotros, los hombres y mujeres de Dios, sus hijos, la corona de la creación. Que se nos ha dado alterar los campos espirituales, para bien o para mal. Siempre hay una transacción en el mundo espiritual, ya lo sabemos. Por eso, ¿usted cree que Dios qué era? ¿Que vampiro, que le gusta, quería ver sangre en el tabernáculo? ¿Por qué Dios pide que le estén matando y matando corderos? Y no hay acceso sin sacrificio. No hay acceso sin que se mate algo ahí. Dios lo dejó así, continuamente. Igual al incienso. El mundo espiritual oscuro, la gente que trabaja para ir, hágame un amarre, hágame un yuyú, hágame un esto, ay, vamos a hacer esto, llame a doña tal, ponga el vasito de agua ahora que sale una ahí, póngalo debajo de la cama y llame a tal espíritu y va a llegar y ¿Ah? Sí, la gallina, corazones, todo eso lo conocemos, hermano. Y ellos saben. Y usted va a consultar el brujo, Dominicana, donde quiera, donde más haya. Aquí también, yo no sabía que aquí estaba tan cargado. Y ellos tienen su altar. Ellos tienen un altar, tienen sus muñequitos, tienen sus olores, tienen sus cadenas, tienen su Cristo colgando, y tienen la Virgen colgando también, y tienen el rosario atrás, y tienen la Biblia, porque ellos inclusive dicen que la Biblia es el máximo libro de hechicería y de magia que hay, porque lo ponen al revés. Hay poder de Dios aquí, hermano. Shammai, Kama, Shana. Usted se le dio el acceso, llave legal de Dios, hermano. Tenemos esto. Que como no nos damos cuenta, hermano, lo que somos, ¿verdad, hermano? No nos damos cuenta de la potencia. Ellos tienen que entregar, ellos tienen sus inciensos también. No se me olvida, hermano, ya les he contado, cuando Dios me llevó en el espíritu, visión, sueño, ahí abajo de la tierra, donde adoran debajo de la tierra, donde fabrican bajo las raíces. Estaban ahí un montón de gente. Esos sí estaban adorando lo que no tienen que adorar. Hincados, postrados, haciendo así, sudando, llorando, gimiendo, hermano. Ese lugar estaba caliente. ¡Ay! Adorando a lo subterráneo, a la serpiente, a lo que está ahí. Y habían un montón de inciensos, humos. Ya estamos entendiendo, hermano. ¿Existe ese incienso hoy día? Este es el mensaje, hermanos. Sí. Lo mismo hacemos. Lo mismo hacemos. A veces no son tanto fórmulas religiosas que le digan cómo, los 7 pasos para usted ser económicamente y para saber orar. Aprenda a sacar incienso. Aprenda a sacar lo espiritual. Aprenda a conectar. Por eso cantamos aquí, hermano. Por eso tomamos tiempo en lengua. Por eso levantamos. ¡Ay, Bashay, Nasha! Todo eso va atrayendo. Miren, se están acercando. Shani Mawani Sheno. Y se acercan, hermano. Y Masai. Se están acercando ahorita en este momento. Y eso atrae los mundos espirituales. A lo último uno tiene que convencer al cielo y hacer que se acerque. Y ministrar bajo la nube. Ministrar con incienso. Ministrar con protección. Hay vías para mantener el incienso. Vuelvo y repito esto. El incienso no es algo romántico. No es algo que usted dice con sus palabras. Escuche, hermano. No es que usted dice que ama a Dios. El incienso se produce, se quema con disciplina y con constancia y con hábitos.
El sacerdote cuando llegaba ahí a quemar, en ese momento no agarraba la leña y ahora sí fabrica el incienso, no. De días antes tenía que haber recolectado el incienso. De días antes tenía que haber recolectado el estacte. Tuvo que haberlo puesto a secar. La leña ya tenía que haberse recogido antes. Ya tenía que haber ahí suministro. Y continuamente. ¿A qué hora? ¿A las 8 de la mañana? 6. ¿Y qué pasaba si iba a las 7? ¿Dios le hubiera agradado su incienso? No. Ay, Dios, usted sí es estricto. Usted sí es militar. Les tengo una noticia. Dios es militar. Decía, grandes hábitos hacen grandes hombres de Dios. Cuesta sacar hábitos. Los grandes antiguos, los grandes profetas, Yeshua nuestro Mesías, los apóstoles, hábitos. Y a la hora novena, a la hora de la oración, iban Pedro y el otro a orar a las 3 siempre. Y tenían sus oraciones, que son ¿cuántas veces al día? Según la Biblia, 3 veces al día.